Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Para analizar algunos temas referidos a la política, que en estos días nos ocupa fundamentalmente, pero sin dejar de hacer una pequeña referencia respecto del escenario internacional en lo específico de la economía. Porque tiene que ver con Brasil. Brasil tiene desde el jueves de la semana pasada un proceso de recomposición, ¿no? De recomposición del tipo de cambio. Digamos, porque en Brasil nada sucede por casualidad, las cosas suceden y el Estado en este caso, en Brasil, ha tomado la decisión de no intervenir, como no lo ha hecho en otras situaciones donde el tipo de cambio se ajustó en forma, digamos, no sé si espontánea, pero por lo menos se ajustó por razones explicables dentro del mercado interno. Brasil tiene una receta económica más cercano hoy a la economía ortodoxa que a la economía heterodoxa, o sea, se diferencia en algunos sentidos con Argentina. Y esto le marca que debe regirse por metas de inflación, lo contrario a lo que hacemos aquí en Argentina. Aquí se han dejado de lado las metas de inflación, en otro tiempo existieron. Pero las metas de inflación es lo que rige y en base a eso se ajusta, las cuentas fiscales se ajustan en Brasil. Pero hoy que el dólar en Brasil está superando los 3 reales con 30 centavos y pareciera que continúe en ascenso, por lo menos en lo inmediato, ahí se nos está marcando una alerta roja para la economía argentina, porque Brasil es nuestro principal comprador, sobre todo en la industria automotriz. Y si Brasil ve disminuida su capacidad de compra por el tipo de cambio que tiene en el mercado interno, allí es donde Argentina va a recibir algún coletazo. Sin duda tenemos que prepararnos porque este era un elemento inesperado para este segundo semestre del año que se preveía que, en el que se preveía que las elecciones iban a transcurrir en un clima algo más calmo, porque el consumo de algún modo está creciendo, si bien la industria marcó una caída de 1,2% en el último mes. Los economistas, al menos del oficialismo, dicen que el consumo va a crecer durante el segundo semestre y esto llevaría a unas elecciones nacionales presidenciales con cierta calma en la economía interna. Pero, claro, llegó lo inesperado. La luz roja se encendió en Brasil. Estos son algunos de los temas de los que hablamos aquí, en Política, Producción y Trabajo. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. No podemos perder tiempo porque precisamente por la campaña electoral los tiempos para Política, Producción y Trabajo en estos días se nos acotan a 25 minutos de programa y por esto es que vamos a ir directo al grano. Guillermo Dietrich es subsecretario de Transporte y Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Y ojo, que es uno de los hombres que puede tener una proyección importante en lo que tiene que ver con este sector tan estratégico que es el transporte en caso de que Mauricio Macri llegue a la presidencia.
Guillermo Dietrich, muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Muchas gracias por la invitación. El transporte realmente configura un eje central de las propuestas de campaña del PRO con vistas a las elecciones presidenciales. Sí, más allá que las propuestas de campaña es un eje central de nuestro país. Es un eje central la conexión del país desde el punto de vista de cómo conectamos distintas ciudades. Es central de cómo se conectan nuestros productos con los puertos y cómo hacemos para bajar el costo de la logística. Es central para la vida de las personas. Yo estoy recorriendo muchos lugares del interior de la provincia y la falta de transporte público realmente impacta mucho en la vida de las personas, donde están bastante desconectadas las distintas ciudades entre sí, que eso es terrible, pero también con una deficiencia muy grande de transporte público dentro de las ciudades. Esto hace que crezcan las motos, la inseguridad vial. No, el transporte es clave para un país. Se ha descuidado un montón de cosas estos últimos años, lamentablemente, y para Mauricio es tan importante, no solo es muy importante, sino que mostró en la gestión de la ciudad que se pueden hacer transformaciones muy fuertes y que impactan mucho la calidad de vida de la gente. Si tuviéramos que proyectar en el tiempo la gestión de Mauricio Macri, hipotéticamente como presidente de la Nación, ¿cuáles serían las prioridades en materia de transporte público, de infraestructura de transporte? Mira, una que lamentablemente no ha estado mucho en la agenda, por primera vez estuvo fuertemente en la agenda de la ciudad, es priorizar el transporte público en todo el país. ¿No? El transporte público te diría que es un derecho que tiene la gente porque necesita moverse. El transporte público ha caído en su calidad enormemente en todo el país. Lo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, priorizando el transporte público, es uno de nuestros grandes valores. Esto se va a replicar en toda la Argentina, asistiendo a los gobernadores, asistiendo a los intendentes. Ahora, cuando hablamos de transporte público, podemos mostrar que en la Ciudad de Buenos Aires se agilizó el tránsito en el transporte público de colectivos, pero hay otros que a lo mejor todavía hay una deficiencia, el caso concreto de los subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires. Te diría que como prioridad todo fue, tanto el subte como el colectivo. Las inversiones que se hicieron en subte son las mayores que se han hecho en los últimos años, tanto en la mejora del servicio como en infraestructura. Es cierto que el subte lo agarramos recién hace poco tiempo y estaba en muy malas condiciones. Pero digamos, el eje ese nuestro de la prioridad del transporte público ha estado en ambas cosas y con el Metrobús ni que hablar, que ha sido una innovación que introdujo Mauricio dentro de la movilidad. Y entonces cuando piensan en el país, entonces piensan en algún sistema público como podría llegar a ser los ferrocarriles, o cuál es el medio que ustedes están pensando como transporte público nacional. Cuando pensamos en el país, lo que vamos a hacer es impulsar fuertemente el transporte en colectivo en cada una de las ciudades. Acá tenemos dos cuestiones, y por eso una cuestión de infraestructura nacional, sí, claro, y una cuestión de movilidad local. La movilidad local es algo que no se habla mucho y no está en la agenda, lamentablemente. Hay muchas ciudades de 100.000 habitantes que no tienen un sistema colectivo directamente. Entonces, en la movilidad local es muy importante potenciar el sistema de colectivos, desarrollando unos sistemas donde no los hay y ampliando con mejores frecuencias y mejores servicios donde los hay. El gobierno nacional tiene que tener un rol en esto, que no lo ha tenido. En la infraestructura nacional, que es ahí cómo nos conectamos como país, tenemos tres ejes importantes. Uno es, y lo hablábamos recién antes de empezar el programa, es que crezcan fuertemente las autopistas y las autovías en nuestro país. Tenemos casos muy paradigmáticos como en la provincia de Buenos Aires, la ruta 3, la 5, la 7, la 8, que hoy son rutas de doble mano, con el tránsito que tiene, con los accidentes, con las muertes que hay, con las familias que se destruyen en estos accidentes. ¿Y ustedes piensan en una inversión en esas rutas o piensan en concesionarlas para que, en todo caso, desde haya alguna asociación pública y privada para cubrir esta falencia que tiene la Argentina? Más allá de cómo se mantenga la ruta, la inversión para la construcción tiene que ser del Estado, del Gobierno Nacional en estos casos, y van a estar dentro de las prioridades para los próximos 4 años que van a ser hechas, y son demandas que fueron anunciadas, muchas de ellas. La ruta 8 ya fue anunciada, hay unas partes que está construida, otras partes no, digamos, no hay información respecto a eso. Después hay otro elemento fundamental que es la recuperación de los ferrocarriles de carga. Digamos, para que nuestra producción pueda venir a los puertos,
para bajar los costos de logística, para mejorar la performance de las rutas. Tenemos una red de ferrocarril de carga que hay que potenciarla fuertemente, que Mauricio en su gobierno así lo va a hacer. Y por último, el transporte en nuestros ríos, que nosotros tenemos también unas vías navegables que conectan muy bien nuestro país, también hay una oportunidad de que crezcan fuertemente. Hay un montón de inversiones, no tan grandes, pero sí que mejoran enormemente la fluidez del transporte fluvial. En el transporte fluvial, por ejemplo, se ha hecho navegable el río Paraná a la altura de Yacyretá y tiene una esclusa de navegación que funciona como si fuera el canal de Panamá. Y es un mecanismo que permite que salga toda la exportación de granos de Bolivia y de Paraguay. Pero en el río Uruguay está la central Salto Grande, que no tiene forma de permitir la navegación aguas abajo. ¿Eso se podría pensar como una obra de gran envergadura o no es tiempo todavía? Mira, la realidad es que nosotros tenemos que enfocarnos como país en prioridades. Digamos, no podemos estar pensando en el tren bala Rosario cuando los trenes del área metropolitana chocan y lamentablemente se producen decenas de muertos. Y esto es lo que a veces nos ha confundido como país. Tenemos que nosotros, la vía navegable que tenemos actualmente es muy perfectible, ampliando solera, puntos de traspaso, en algunos casos aumentando el calado, y esto nos permite potenciar enormemente la vía navegable y equilibrar mucho más, y de esta forma hacer muchísimo más económica la exportación, los costos logísticos de nuestros productos. ¿Se ha analizado la posibilidad de incrementar la calidad y la cantidad de puertos que permitan diversificar los puntos de salida de la producción argentina hacia el exterior? Hoy no es el problema. Digamos, nosotros hoy tenemos capacidad ociosa en nuestros puertos, tenemos un montón de nuevos puertos privados, por ejemplo el complejo Sajero en Rosario, que lamentablemente en esos casos, por ejemplo, esos puertos tienen permisos precarios, entonces eso limita la inversión de los privados. Digamos, todas esas cosas, esas imperfecciones de nuestra forma de administrar lo público que genera tantas desprolijidades. Pero hoy Argentina tiene capacidad ociosa en sus puertos. Lo que tenemos que hacer es mejorar de cómo los productos llegan a los puertos. En los puertos ha habido muchas inversiones. Cuando se piensa la política de transporte a nivel nacional, se piensa en cómo reducir la emisión de gases a la atmósfera. Por ejemplo, acá nos decía Alieto Guadañi en Política, Producción y Trabajo, nos decía que si el ferrocarril reemplazara al transporte por camiones, se reduciría un 20% la emisión de gases. No, el ferrocarril no puede reemplazar, puede complementar. Digamos, hoy el 96% de nuestra producción se mueve en camiones, 96, 4% solo en trenes y por los ríos. Esta matriz para los próximos 15 años se puede ir equilibrando, 75% camiones, 25% en ferrocarril y los ríos. Esto no significa que caiga el camión, sino que podemos llevar más mercadería. Sumar otras alternativas. Eso claramente hace más sustentable nuestra movilidad, pero también, por ejemplo, hay que trabajar para que se renueve la flota de camiones, y eso también hace que mejore la tecnología de los vehículos. El Metrobús cumple 2 años de vigencia el próximo viernes. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el balance que hace el gobierno de la ciudad y, por lo tanto, qué es lo que puede mostrar como ejemplo del Metrobús el PRO frente al electorado nacional? Cumplió 2 años el viernes pasado, así que ya pasamos el aniversario, muy contentos. Para mí lo que muestra principalmente es cuán progresista ha sido la política de Mauricio en la ciudad. Digamos, el Metrobús es inversión pública para la gente que viaja en colectivo. La gente que viaja en colectivo es la gente de menores recursos. También, afortunadamente, a partir de la mejora del transporte público, gente de mayores recursos ha optado por el colectivo en lugar del auto. El Metrobús refleja cómo hay utopías que son posibles. Digamos, si ha habido una obra criticada en Argentina que decían que era imposible, que no tenía ningún sentido, que iba a arruinar la ciudad, ha sido el Metrobús. Y si hay una obra exitosa, posteriormente ha sido el Metrobús, y esto muestra cómo con convicción, con equipos profesionales, con integridad, con planificación
se pueden hacer obras importantes que impacten en la calidad de vida de la gente. En Curitiba se instaló el Metrobús, pero luego de unos años de uso del Metrobús se construyó por debajo el subterráneo y reemplazó al Metrobús. ¿Ese es el objetivo también aquí? ¿Ese es el ejemplo a seguir en Buenos Aires y en Argentina? Sí, no lo reemplazó en Curitiba ni en ninguna parte. La realidad es que hoy lo que más se construye en el mundo de transporte público son metrobuses. Metrobuses BRT, Bus Rapid Transit. En Buenos Aires hay un sistema que complementa los metrobuses con los subtes. Vamos a hacer una inversión, siendo Mauricio presidente, muy importante para conectar los trenes con un sistema subterráneo de trenes que va a conectar los 100 kilómetros de vía de trenes que tiene la ciudad, los 800 que hay en el área metropolitana, con el sistema de subtes y con los metrobuses metropolitanos también que vamos a construir. Esto es un sistema de red que hay que irlo trabajando y desarrollándolo en conjunto. Usted habla de la interconectividad y se sabe que una de las cuestiones que la Argentina ha tenido que buscar la forma de conectarse rápidamente hoy en un mundo que demanda que uno viaje rápidamente es el aéreo. ¿Qué es lo que está pensando, sobre todo cuando Macri en algún momento dijo que Aerolíneas Argentinas debería ser privatizada nuevamente y ahora ha cambiado su discurso? No cambió su discurso, lo dijo, hay una evolución y la evolución que le hemos trabajado a partir de un diagnóstico es una convicción de que Aerolíneas tiene que seguir siendo estatal y va a seguir siendo una empresa estatal, pero gestionada de una mucho mejor forma. Estos días han mostrado cómo la falta de gestión profesional genera caos. Por un lado, el que vieron los pasajeros. Lo que no ven los pasajeros, lo que no vemos nosotros, que no es tan tangible, es que Aerolíneas perdió 5.000 millones de dólares desde que fue estatizada. Este año ya se consumió en los primeros 6 meses todo el presupuesto del año, 3.000 millones de pesos en 6 meses. Imaginemos, con esa plata podrían tener todos los argentinos servicios de cloacas y de agua potable. Y más allá de Aerolíneas, o incluyendo Aerolíneas, lo que tenemos es una gran posibilidad. Aerolíneas ha puesto un freno al desarrollo del transporte aeronáutico en nuestro país. Todos nuestros países vecinos han duplicado o triplicado los vuelos en avión en su mercado interno y en Argentina en los últimos 10 años aumentaron un 10%. En el gobierno de Mauricio, con políticas públicas activas, creciendo Aerolíneas y creciendo otras compañías, vamos a trabajar para que se duplique la cantidad de pasajeros que vuelan en avión por año en nuestro país. Como dato, Santa Rosa La Pampa, 7 vuelos semanales. Una ciudad similar en Chile tiene 70 vuelos semanales. Eso es la libertad que te da una buena conectividad y cómo eso potencia mejores, más turismo, más conectividad de las personas. Si un familiar tuyo vive allá, vos podés ir a visitarlo, mayores posibilidades de desarrollar negocios. Guillermo Dietrich, muchísimas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Con usted nos reencontramos luego de una muy breve pausa. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Seguimos en Política, Producción y Trabajo. Escuchamos a Guillermo Dietrich, un hombre que si Mauricio Macri llega a la presidencia puede ser fundamental, puede estar en una posición estratégica, sobre todo manejando el área de transporte, de infraestructura, de inversión pública. Y vamos a la otra posibilidad. El Instituto Gestar es una escuela de doctrina, de algún modo,
del pensamiento del justicialismo. Y tenemos aquí a uno de sus coordinadores, Martín Valli. Muy buenas tardes, gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, gracias. Gestar hizo una demostración de su capacidad de influir en la política nacional cuando la semana pasada reunió frente al candidato presidencial Daniel Scioli a todos los gobernadores del justicialismo y a toda la dirigencia justicialista de la nación. ¿Qué significado tiene esto en términos de potenciar la candidatura de Daniel Scioli? Bueno, la verdad que fue una demostración muy fuerte del peronismo, de acompañamiento a la fórmula del Frente para la Victoria. Y el justicialismo, como columna vertebral del Frente para la Victoria, se dio el viernes pasado una reunión que, más allá del acto político que tuvo una gran contundencia, también fue una jornada de trabajo y de reflexión. La dirigencia justicialista está concentrada en el futuro y el viernes pasado también pudimos trabajar en 3 paneles y luego en el cierre, con el acompañamiento de los gobernadores del justicialismo y la fórmula, una fuerte demostración de apoyo. Con esto, el sciolismo, de algún modo, ¿quiere mostrar que tiene estructura, que tiene espalda para ganar una elección? Sí, más que el sciolismo, digo, el Frente para la Victoria ha demostrado que es una fuerza que en el país electoralmente tiene mucha contundencia. El gobierno nacional tiene un gran apoyo, la presidenta Cristina también la tiene. Y lo que yo entiendo es que el pueblo argentino comprende claramente que el proyecto que inició Néstor Kirchner en el 2003 y después continuó también en 2 mandatos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene que tener una continuidad y es quien puede conseguir las cuestiones que quedan pendientes y mejorar las que por ahí pudimos haber hecho de una manera más tranquila. Como Gestar sería el núcleo ideológico del Partido Justicialista en este momento a nivel nacional, ¿cuáles serían las propuestas básicas que Gestar proyecta para la próxima gestión presidencial? Bueno, Gestar se creó hace 5 años por iniciativa de Néstor Kirchner. A partir de ahí nos dimos a la tarea de formar los cuadros dirigentes del peronismo de todo el país. La tarea de Gestar es puntualmente esa. Néstor Kirchner, con una mirada estratégica, pensó y convencido creó este instituto para formar los cuadros políticos del futuro. El peronismo, que es la fuerza política más importante de la Argentina, con un despliegue territorial amplio, trabaja fuertemente en formar los cuadros, pero no solamente en la técnica, sino también en la política, para que en los espacios de decisión estén los políticos con formación técnica. El peronismo en el 45, en el origen, tenía también su escuela de doctrina y de hecho era importante, de allí salían los cuadros. Esa doctrina del justicialismo se ha ayornado, se ha actualizado, es una doctrina más contemporánea de acuerdo a los tiempos en que vivimos, en esta era de la tecnología, por ejemplo. Sí. La actualización doctrinaria es permanente en el justicialismo. Tiene una fuerte identidad y una base en lo que creó el general Perón con sus escritos y con su acción. Perón desde su inicio fue dándole forma con las acciones de gobierno y con su pensamiento único para Latinoamérica y para el mundo a una doctrina que es la doctrina nacional justicialista. Nosotros trabajamos fuertemente en eso, en su actualización, pero también en herramientas técnicas y de políticas públicas para que los compañeros que llegan a los lugares de decisión tengan todas esas herramientas. Y Gestar, en todo caso, es el apoyo, como decíamos, doctrinario, pero aparte, hay muchos de esos cuadros que están trabajando fuertemente detrás de la figura de Scioli y de Zanini. ¿Se ven nuevamente gobernando en el próximo periodo? Mirá, Gestar como instituto de formación del Partido Justicialista y integrado por militantes no estamos ajenos a la coyuntura política. Y en un año electoral como este, la verdad que hay un fuerte compromiso en la candidatura del Frente para la Victoria. Sin duda yo creo que la Argentina va a seguir gobernada por el justicialismo. El justicialismo tiene los mejores cuadros del país y está en condiciones de tomar el mando de la nación en los próximos 4 años. ¿El justicialismo se prepara para ganar en primera vuelta o creen que van a tener frente a sí el desafío de la segunda vuelta? Mira, yo entiendo que el pueblo argentino es consciente de lo que se viene y lo que está en juego. En la Argentina están en juego 2 modelos, un modelo representado por el Frente Nacional y Popular, que es el Frente para la Victoria, y otro modelo del viejo sistema conservador liberal, que está disperso en varias candidaturas,
y en varios partidos políticos. Yo creo que el Frente para la Victoria va a tener un fuerte apoyo, tanto en agosto como en octubre. ¿El kirchnerismo le deja un mejor país de lo que recibió al próximo gobierno? Sin duda, tengamos en cuenta la Argentina del 2001, la que tomó Néstor Kirchner en el 2003, que tuvo que salir a apagar incendios, la profundización de ese modelo que hizo Cristina Fernández de Kirchner, y ahora lo que viene es construir a partir de lo construido y ir por lo mejor. Martín Valli del Instituto Gestar, muchas gracias por llegar aquí a esta política, producción y trabajo, a traer ideas finalmente que son las que influyen en su vida a través de la política, la producción y el trabajo.